Amados, buenas tardes. Hoy me siento contento porque vamos a estar reunidos tú y yo. Tú en casa, yo aquí. Qué bueno que estás ahí, que te ha guardado nuestro Dios, que Él ha tenido su gracia, su amor, su misericordia en todos nosotros, que nos guarda del mal. Él lo ha prometido, que Él nos guardará del mal, nos tendrá en completa paz, que no debemos temer nada porque somos sus hijos elegidos. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis 17:14: y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y los que le seguimos somos llamados, elegidos y fieles. ¿Te fijas lo que está diciendo nuestro Dios? Que nosotros somos elegidos, llamados y fieles. ¿Y por qué no ser del grupo de los 12? De aquellos 12 que Él escogió. ¿Te acuerdas que cuando Él oraba toda la noche, dice Lucas 6:12, oró toda la noche y por la mañana fue y eligió aquellos que ya tenía destinados como que para que fueran sus discípulos? Yo creo que tú y yo podemos y debemos ser sus discípulos para ser guardados, como dice la Escritura. Al apóstol Pablo posteriormente le dijo: nadie pondrá la mano en tu vida porque yo estoy contigo. Y yo creo que el Señor está con nosotros. Y si está con nosotros, bueno, démosle gloria a Dios, alabémosle, porque eso es lo que Él desea. Que, mira, nosotros fuimos creados para alabarlo. Nosotros fuimos creados por Dios y somos su creación favorita, al grado de que nos dio en un principio el que nosotros gobernáramos su creación. Nos dio la autoridad para su creación. Hoy hemos vuelto a Él porque su gracia es manifiesta en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Recuerda que cuando Él murió en la cruz, Él nos reconcilia con el Padre. Bueno, pues démosle gloria a Él, démosle gracias a Él, que Él nos siga guardando de lo que hay allá afuera. Por eso me siento bien, porque tú y yo estamos guardados por el que todo lo puede, porque Él es nuestro escudo, nuestro refugio. En Él podemos confiar. Él es fiel, Él no nos falla. Los que fallamos somos nosotros. Entonces, démosle gracias a Dios. Y qué bueno, me da gusto que tú estés ahí, guardado por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, y que hoy estás ahí, que tienes tu herramienta en nuestro manual de vida en las manos, y que podemos estudiarla, que podemos llenarnos de ella, de su gracia, de su poder. Hoy, con un precioso mensaje que el Señor pone a nuestro alcance: el hombre nuevo. Y el hombre nuevo lo habla el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Efesios, capítulo 4, versos 17 al 24. Si tienes tu Biblia, búscalo, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 4 y los versos 17 al 24. Y vamos a darle lectura, ¿te parece? Si ya lo tienes por ahí en tus manos, ya encontraste el pasaje, vamos a darle lectura. El hombre nuevo. Dice la Escritura a través del apóstol Pablo. Dios utilizó a Pablo de una manera maravillosa para dejarnos este legado, del cual debemos sentirnos contentos, porque la palabra nos renueva, nos cambia, nos hace sentir lo que quiere Cristo. Cuando leemos la palabra, el mismo apóstol Pablo en su carta primero a los Corintios 2:16 dice que cuando nosotros nos renovamos vamos a tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo, cuando está en nosotros, nos hace vivir la vida de Cristo. Eso es lo importante. Entonces, por eso debemos estudiarla, como le dijo Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura de la Biblia, permanece en ella, persiste en lo que has aprendido, sé fiel, porque es la única manera en que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Dice este pasaje, Efesios 4,
versos 17 al 24. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dice, despójate, renuévate y vístete, dice el 24, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vamos a orar para nosotros entender este pasaje, este mensaje que tiene nuestro Dios. Vamos a orar, oremos. Yo te invito a cerrar los ojos y que tú le puedas creer a nuestro Dios cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros somos renovados, cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre de pecado y nos revestimos del hombre nuevo creado según Dios. Entonces cosas maravillosas pueden suceder, porque sí es verdad, cuando esto sucede en nosotros, Padre, tú nos cambias, nos das una mente nueva, un corazón nuevo, sabiduría y conocimientos nuevos, porque nos haces ser hijos de Dios, porque tú transformas nuestra naturaleza, porque ahora tú vives en nuestros corazones, Señor, porque nosotros reconocemos que somos el templo del Espíritu Santo y que debemos mostrar quiénes somos, no con nuestra boca, sino con nuestra conducta y comportamiento. Señor, déjanos ser esos hombres nuevos, esas mujeres nuevas, que podamos iluminar el mundo que está caído en tinieblas, en poder del maligno. Pero, Señor, gracias, porque aunque nosotros estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, ni somos gobernados por el que gobierna el mundo, ni somos más esclavos del pecado. Gracias, Señor, porque ya nos has abierto los ojos para no amar el mundo, no amar al mundo, Señor. Hoy te ruego, Señor, que me dejes hablar de lo que tú quieres, pero que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo a través de mí, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú habitas en mí. Habla a través de mí, Señor, porque yo te he aceptado como Señor y Salvador y sé que tú hablarás a través de mí. Que los que escuchen este mensaje, como está escrito, sean transformados en su naturaleza para que los conviertas en su transformación, hechos hijos de Dios, y los hagas aptos para el cielo, Señor. Gracias te doy, Padre, por ser tan amoroso, tan misericordioso, y que tú estás siendo fiel con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El hombre nuevo. Cuando una persona cree en Cristo y le cree a Cristo, en ese momento, al abrir su corazón y aceptarlo como Señor y como Salvador, nace de nuevo. Y en su interior ahora habrá una transformación en su naturaleza. Totalmente será cambiado. Esta transformación que hay en la persona le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de ser hijo de Dios, y lo hace apto para el cielo. Esa es la gran bondad,
lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros al habitar en nosotros. Esta transformación nos permite cambiar totalmente, porque cuando le permitimos a Cristo, al abrir nuestro corazón y que Él venga a nosotros, porque lo hemos aceptado como Señor y como Salvador, entonces Él nos transformará, tendremos un corazón nuevo, una mente nueva, una herencia nueva, una voluntad nueva, una relación nueva. ¿Con quién crees? Con Cristo, con nuestro Dios. Conocimiento y sabidurías nuevas y muchas otras cosas más que nosotros podemos ir descubriendo en el paso del tiempo en que nosotros vamos a caminar y estamos caminando con nuestro Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué puede ser todo esto? Bueno, el apóstol Pablo nos recuerda a través de su carta a los Romanos en el capítulo 6 y en el verso 4, porque somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y eso es verdad, porque cuando nosotros somos crucificados por el bautismo, muertos al pecado, resucitamos a la vida nueva. En el momento del nuevo nacimiento, cuando Cristo viene a hacer su habitación en nosotros, nos convertimos en nuevas criaturas. Nos convertimos en lo que Pablo dice en su segunda carta a los Corintios 5:17. Nosotros nos convertimos en nuevas criaturas porque para nosotros las cosas viejas ya pasaron. Todo es nuevo en nosotros. Hemos sido renovados. Somos diferentes. Inclusive tú te puedes dar cuenta cuando alguien te pregunta, ¿qué tienes? Te veo diferente. Ahí te está diciendo, Cristo está haciendo la obra en ti. Cristo está haciendo la obra en ti. Mira, Pablo dice en su carta segunda a los Corintios 5:15, porque Cristo murió por nosotros. Esos son los cambios que van a notar en nosotros, porque ahora Cristo permanece en nosotros, porque Cristo murió por nosotros para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, sino ahora vamos a vivir para Él, para Cristo, siendo obedientes a Él. Tú y yo y todos los que reciben a Cristo vivirán para Él a partir de ahora. Ya no seremos nosotros, ya no viviremos para nosotros, sino que ahora al ser transformados viviremos para Cristo. Eso es lo que Él desea y eso es lo que Él quiere y eso es a lo que Él vino, a caminar en ese trayecto a su destino final, el Calvario, a morir por todos nosotros. Su muerte y su resurrección nos dio vida y cuando lo aceptamos, recuerda que a través del bautismo morimos con Él, somos sepultados con Él para nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso nosotros ahora debemos vivir para Él. Nosotros debemos ahora vivir para Él. El amor de Cristo ahora controlará nuestras vidas. Por eso déjalo, que haga su habitación en ti. Dale la bienvenida para que el amor de Cristo sea manifiesto al controlar tu vida. Tenemos que hacerlo. Y como Cristo murió por todos nosotros, entonces también nosotros debemos morir. ¿A qué crees? A nuestra vieja vida de pecado, de maldad. Ya no debemos agradarnos a nosotros mismos. Ahora debemos vivir nuestra vida para agradar a Él, para agradarle a Él. ¿A quién? A Cristo, a Dios. Que insisto, Él murió y resucitó por nosotros. Te recuerdo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, nos dice la razón, que somos nuevas criaturas, porque Cristo habita en nosotros,
porque Él ha comprado a un precio muy alto nuestra transformación. Entonces, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 2, 6 y 7, porque si al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entonces ahora nosotros debemos vivir como a Él le agrada. ¿Cómo le agrada a Él? Siendo obedientes, dice en el verso 7, siendo obedientes a Él, a sus enseñanzas, para edificar nuestra vida sobre Él, para que nosotros, ahora en nosotros haya el sentir que en Él hay. Pero déjame decirte una cosa, no solo recibimos algo nuevo, entiéndelo, no solo recibimos nosotros algo nuevo, sino que nosotros mismos nos convertimos en algo nuevo, porque ahora hay en nosotros un corazón nuevo, una mente nueva, una herencia nueva, una voluntad nueva, una relación nueva, un conocimiento y sabiduría nuevas. Eso es lo que hay en nosotros. Entonces, yo creo que si todo esto hay en nosotros, ahora sí podemos decir, como dijo Pablo en su carta a los Gálatas 2:20, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas Cristo habita en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿en dónde? En la carne, dice, atención, fíjate, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dice que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A dónde se entregó? En la cruz. ¿A qué se entregó? A morir, para reconciliarnos con el Padre, para lavarnos con su sangre de la maldad que hay en nosotros. A eso es a lo que Él se entregó. Pero entonces nosotros debemos entender algo. ¿Hemos sido crucificados? Los cristianos hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, si hemos sido crucificados con Cristo, ¿qué significa esto? Que todos nuestros pecados murieron con Él. Porque al ser crucificados, somos sepultados, es decir, al morir a nuestro pecado por el bautismo, somos sepultados con Él. Entonces, nuestros pecados han muerto también con Él. Por lo que ahora ya no estamos condenados, porque hemos sido perdonados ya. Es más, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 2:14 lo dijo? Que aún cuando Él fue crucificado, al ocupar nuestro lugar en aquella cruz del Calvario, porque Él quiso sufrir el castigo por cuenta nuestra, para que nosotros fuéramos perdonados, ¿qué dijo? Ahora Él anuló la deuda. En su carta a los Colosenses 2:14 nos dice Pablo que Cristo Jesús, al morir en la cruz, anuló la deuda que había en contra nuestra y la eliminó, clavándola en la cruz. El pecado que había en nosotros, nuestra desobediencia, ahí fue clavada en la cruz, porque Él anuló esa deuda. Y ahora nosotros, al ser lavados, hemos sido reconciliados con Él. Ahora somos uno con Cristo, porque Él murió por nosotros, por el amor que tiene. Entonces, quiero decirte una cosa, nuestra vida cristiana empieza precisamente cuando en unión con Cristo nosotros morimos a la vida vieja. Pero entendamos una cosa, en nuestra vida diaria aparecerán los malos deseos. Recuerda, Santiago lo dijo, los malos deseos nos llevan al pecado, nos arrastran, nos gobiernan, nos dominan, nos llevan a la muerte eterna. En nuestra vida diaria aparecerán los malos deseos que tratarán de impedirnos que nosotros vivamos como Cristo quiere, que nosotros sigamos a Cristo. Eso es lo que esos malos deseos tratarán de hacer con nosotros, pero nosotros debemos crucificarlos en la cruz. Ya no pertenecen a nosotros.
Debemos darle muerte a esos malos deseos, crucificarlos en la cruz. Y Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10, dice que debemos crucificar nuestros malos deseos, porque este es el motivo por el cual debemos despojarnos del viejo hombre con todos sus hechos. Debemos despojarnos del viejo hombre con todos sus hechos y revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando a medida que aprendemos a conocerlos y a conocer a Cristo y nos parecemos a Él. Si nosotros sabemos y reconocemos que en nuestra vida están los malos deseos que aparecen ahí y que nos tratan de llevar al pecado, a apartarnos de Dios, si nosotros somos lo que decimos ser cristianos, hijos de Dios, y que hemos nacido de nuevo y que ahora caminamos porque nos ha hecho aptos para el cielo, caminamos con Dios, entonces debemos crucificar esos malos deseos, despojándonos, como dice Pablo, de ese viejo hombre de maldad, de pecado que nos arrastra y que nos impide que estemos tomados de la mano de Cristo. Tenemos que entender una cosa. ¿Sabes? Yo me hacía una pregunta. Si yo conozco todo esto, si sé que me debo despojar de ese viejo hombre de maldad, de esa vieja vida de pecado, que debo crucificar los malos deseos, yo me hacía una pregunta. Si ahora me he convertido en cristiano, ¿por qué sigo siendo pecador? Si yo soy un cristiano ahora, ¿por qué sigo pecando? Y me acordé de lo que Pablo habla en su carta a los Romanos y analicé los versos 17, 18 y 20 del capítulo 7 de esta carta a los Romanos y ya encontré la respuesta. ¿Por qué sigo siendo pecador? Si ahora soy un hijo de Dios, ahora soy un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo que le creo, ¿por qué sigo siendo entonces pecador? Mira lo que dice, y lo voy a leer y vamos a platicarlo un poquito. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí, el verso 17. Y el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. ¡Wow! Dije yo, ¿qué significa esto? ¿Qué hay? Dice, de manera que ya no soy yo el que hace el pecado. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el que hace el pecado? Si ya no soy yo quien hace el pecado, entonces ¿quién es? Mira, vamos a entenderlo. Nuestro Dios es un Dios trino. ¿Te acuerdas? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también nosotros somos un ser tripartita como nuestro Dios. Acuérdate que somos creados a imagen de Dios. Y si Él es un Dios trino, también nosotros somos hombres trinos. Bueno, hombres tripartitas. ¿A qué me refiero? Si tú te acuerdas lo que dice, y quiero que busques en tu libro, en la Biblia, este precioso manual de vida que Él nos dejó en la carta primera Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 23. Ahí nos dice algo interesante que nos revela y que nos dice en este capítulo primero, en el capítulo 5, de la carta primera Tesalonicenses 5:23, en una de sus partes dice, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí nos está definiendo ya que el ser del hombre es un ser tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué sigue diciendo? Sea guardado irreprensible, que no sea contaminado por el pecado, por la maldad, por los malos deseos. Y dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo entendí. Ah, Señor, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y sigue diciendo en el 18, el pecado habita en mi carne.
Quiere decir que el Espíritu creado a la imagen divina, porque te recuerdas cómo es Cristo, cómo es Dios. Antes de ser encarnado, Cristo era un espíritu, porque Dios es espíritu, dice el apóstol Juan, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, dice, ya no soy yo, sino es mi carne, la pecaminosa. Es mi carne la pecaminosa. Y el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 16, 17, 20 al 21, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Anda en tu espíritu y no en tu carne, dice, satisfaciendo los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quisieres. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, del alma y del cuerpo. Manifiestas son las obras del alma y el cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, inmundicia, suciedad. Lascivia es los deleites, los placeres carnales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones son los desacuerdos, aquellos que hasta los golpes muchas veces llegan, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, si yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, un verdadero cristiano, siga en el pecado? Y Pablo me dio la respuesta, y hoy yo quiero compartírtela, lo que él me habló. Dice, ya no soy yo, mi espíritu no puede pecar. Lo que es pecaminoso es mi alma y mi cuerpo. Recuerda, el apóstol Juan dijo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que nos hace pecar. Entonces, el pecado sigue habitando en nosotros. Y ya no lo hacemos nosotros. Dice, no lo hago yo, porque si no hago lo que yo quiero, no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. El alma y el cuerpo es el pecaminoso. Por eso debemos nosotros entenderlo. El apóstol Pablo, al hablar de esta parte, nos habla y él no trata de evadir su responsabilidad, no lo trata, sino que nos está hablando para que nosotros entendamos qué es lo que hay. Está hablando, no trata de evadir su responsabilidad personal, sino que acepta y confiesa su propia complicidad contra el pecado. ¿Qué dice en el verso 14 del capítulo 7 de Romanos? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, si el cristiano no fuera responsable de su maldad por el pecado en su vida, entonces Pablo, ¿qué razón hubiera tenido de haber confesado su necesidad de ser limpiado, de ser lavado, de ser perdonado por el pecado? Tenemos que entender, mira, el apóstol Juan en su primera carta 1:10 lo deja muy claro. Y dice, si digo yo que no tengo pecado, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y esto constituye una prueba de que la palabra no habita en nosotros. Si yo digo que no tengo pecado, si yo no acepto que soy pecador, hago a Dios mentiroso y constituye una prueba de que el Espíritu Santo no está en mí. Recuerda, el Espíritu es el que da vida, y yo les he hablado palabras de vida, dijo Jesús. Entonces, si yo digo que no tengo pecado, la palabra no estará en mí. Y eso constituye la prueba. Un cristiano verdadero reconocerá y confesará siempre su maldad, su pecado. Por eso
en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el verso 9, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Cuando el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 7 y el verso 14 que acabamos de dar lectura, dice Pablo: mas yo todavía soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? En realidad dice: yo todavía soy también de la tierra, soy un ser humano, soy mortal, sujeto al pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero déjame decirte que es importante recalcarlo, hacer notar que Pablo no dice que él está en la carne. Pablo no está diciendo que él está en la carne, sino que la carne sigue siendo parte de él. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Cuando Cristo hizo al hombre, a su imagen y semejanza era espíritu, pero formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre y sopló en su nariz el aliento de vida. No entro en más detalles. Cuando esto sucede, cuando sopla en la nariz, coloca el espíritu del hombre dentro de él, y al fusionarse el espíritu con el cuerpo, nace el alma, que son los razonamientos, el pensamiento, que es lo que nos hace diferente de los animales. Por eso él dice, con mucha razón, dice: ya no estoy yo en la carne, sino que la carne está en mí. La carne, el alma y el cuerpo, porque nosotros como espíritu vivimos en este cuerpo en el que tú me ves, en el que yo te veo. Esa es la razón. Entonces los cristianos ya no estamos en la carne, ya no estamos más ligados y esclavizados a su pecaminosidad, entiéndelo. Nosotros no estamos en la carne, no estamos más ligados y esclavizados a su pecaminosidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Como dijo Pablo, los cristianos ya no estamos en la carne, sino que la carne está en nosotros. Debemos aceptar por eso que Cristo murió por nosotros y que nos ha reconciliado y que hemos muerto al pecado para nacer a una vida nueva. Y Pablo aún recalca en su carta primera a los Corintios 3:1, llamando a los cristianos carnales, niños en Cristo. Así lo llama el apóstol Pablo, carnales, niños en Cristo. Y confiesa en su carta a los Romanos, lo que acabamos de ver en el capítulo 7, verso 18, dice: pero yo sé que en mí, esto es en mi carne, es donde mora el mal, porque no mora el bien. Pablo, déjame decirte esto, siendo apóstol de Jesucristo, acepta su pecaminosidad. Siendo apóstol de Jesucristo, acepta su pecaminosidad y declara que esto caracteriza a todos los seres humanos. El pecado es característico de todos los seres humanos, porque mientras vivamos en nuestra carne, todos seremos pecadores. Dejaremos de serlo hasta que el Espíritu suba a Dios para ser juzgado, para llegar al juicio de Dios. Hasta ese momento. Pero mientras vivamos en la carne, todos seremos pecadores. Por lo tanto, necesitamos de la gracia divina, confesar, declarando nuestro pecado para poder ser lavados con la sangre del Cordero de Dios. Déjame decirte, no obstante, sin embargo, nuestro espíritu, nuestro hombre interior, el espíritu es el que le da vida a nuestro cuerpo, porque cuando salga de nuestro cuerpo, el cuerpo dejará de tener vida. Entonces, nuestro espíritu, que es nuestro hombre interior, ha sido limpiado, ha sido lavado por completo y para siempre. Por completo y para siempre. Recordemos lo que dijo el Señor a través de Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Cuando nosotros aceptamos y Cristo ha hecho su morada en nosotros,
Él lo ha declarado: no me volveré a acordar de tus maldades, de tus rebeliones, porque el amor que yo tengo por ti es lo que es manifiesto ahora. Los cristianos sabemos que nuestra vida está muy, pero muy lejos, muy alejada de la perfecta justicia de Dios. ¿Y estás de acuerdo conmigo? Porque solamente Dios es justo. Nosotros estamos muy lejos de la perfecta justicia de Dios. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros retrocedemos. Continuamente retrocedemos y caemos en el pecado. Y no lo podemos negar. Pero tengamos en cuenta una cosa, y quiero que te lo grabes. Sí, caemos, retrocedemos, pero nosotros ya no estamos gobernados por el que gobierna el mundo. El apóstol Juan en su primera carta 5:19 lo que empieza diciendo, entiéndelo, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios, pero el que gobierna el mundo tiene el poder sobre ellos. Pero el mundo está en poder del maligno, del diablo. Nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos gobernados por el maligno, por el diablo. ¿Por qué? Otra razón quieres que te la dé. El apóstol Juan también en su primera carta 2:15, ¿qué dice? Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ya no amamos al mundo. Nosotros ya no amamos al mundo. Otra razón quieres que te dé, ¿por qué no estamos ya gobernados nosotros por el maligno, por el diablo? Porque Jesús lo dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y nosotros ya no practicamos el pecado. Recuérdalo. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Por esa razón hemos dejado de ser gobernados por el maligno. Ahora nosotros vivimos bajo el reino soberano de la gracia de Cristo, de la luz, porque nosotros somos seguidores de la luz. Tenemos que saber eso. Ya no vivimos nosotros engañados más por el maligno. Pero mira, el apóstol Pablo nos hace dos llamados. A nosotros que hemos nacido de nuevo, que nos decimos ser hijos de Dios, que nos decimos llamar cristianos, nos hace dos llamados. Y tenemos que escuchar esta palabra. En Efesios 4:1, Dios nos ruega que vivamos de acuerdo, es decir, Pablo nos anima a que nosotros vivamos de acuerdo con el llamado que hemos recibido de Dios. ¿Qué nos dice en Efesios 4:1? Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Nos ruega el apóstol Pablo, nos anima a que caminemos, a que vivamos de acuerdo al llamado que hemos recibido de Dios. Él dijo, porque yo soy santo, quiero que tú seas santo, que no estés contaminado con el pecado. Eso es lo que Él quiere. Y el segundo llamado lo encontramos en el verso 17 de este mismo capítulo 4, cuando el apóstol Pablo nos dice claramente y nos anima que ya no vivamos como los que no conocen a Dios, porque ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Nosotros ya no vivamos como los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios son tontos, viven con sus tontas ideas. Mira qué es lo que dice en este verso 17 el apóstol Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si tú has entendido todo esto
y sabes que nosotros hemos muerto al pecado y que hemos recibido un llamado de Dios, que hemos cambiado totalmente, que ahora nuestra mente es diferente, es mente nueva, corazón nuevo, herencia nueva, relación nueva, corazón nuevo, etcétera. Entonces, si nos decimos ser una nueva creación, hijos de Dios, entonces el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios 4:22, el hombre nuevo, acuérdate que ya no debemos vivir ni conducirnos como antes, cuando los malos deseos nos gobernaban y nos dirigían nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Pablo? En cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no te conduzcas de acuerdo a tus malos deseos que te gobernaban y conducían al pecado, a la muerte. Ya no vivas de esa manera. Dice en el verso 23 de este capítulo 4, ahora renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Qué dice? Cambia por completo tu manera de pensar. Y sabes, la única manera en que tú y yo podemos cambiar nuestra manera de pensar es cuando nosotros le permitimos a la palabra de Dios que haga su obra en nosotros, y para eso tenemos que leerla, estudiarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el verso 24 dice, por tanto, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Sé honesto, busca la santidad, busca la verdad, practica la justicia, porque tú y yo conocemos la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Yo creo que es claro que la renovación de nuestras vidas debe ser consecuencia de despojarnos de ese viejo hombre de pecado y de maldad. Y esto lo haremos si nosotros estudiamos la palabra de Dios y oramos la oración. Recuerda, la oración es la herramienta que utilizamos para comunicarnos con Dios. Dice el apóstol Pablo que solo a través de estos medios que adquirimos, a través de estudiar la palabra y la oración, podremos tener la mente de Cristo. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si en nosotros existe y habita la mente de Cristo, es el único medio por lo cual nosotros debemos y podemos vivir la vida de Cristo. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios de todos nosotros? Que ahora sí vivamos nosotros bajo su señorío, siéndole obedientes. Recuerda que la Biblia expresa su voluntad. Y lo que Él más desea es que nosotros cambiemos, que inclusive podamos rendirnos a sus pies, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y darle la bienvenida como Él desea, para que Él haga su voluntad en nosotros. Ya no más esclavos del pecado, ya no más gobernados por el que gobierna el mundo, sino ahora nuestro Dios y Señor es el que dirige nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro pensamiento. Recuerda, con Él una herencia nueva, una voluntad nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, una relación nueva, un conocimiento y una sabiduría nuevas, porque Cristo compró nuestras vidas. Señor, pero los atractivos del mundo, Señor, son tan estupendos. ¿Cómo podemos decir que no a todo eso? Señor, ¿cuántos hay
que el poder los atrae, que el deseo de las riquezas, de los bienes materiales los hacen caer, que el deseo de ser diferente, la glotonería aún, el adulterio, Señor, el deseo, el orgullo de ser nosotros, que nadie nos pueda decir nada, sino que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Eso no, Señor. Padre, tú pagaste un alto precio. Tú, Señor, quisiste redimirnos. Quisiste, Señor, pagar ese alto precio en aquella cruz al entregar tu vida, al derramar tu sangre. Tú naciste para morir, porque solo como ser humano lo podías hacer, para poder destruir la maldad de aquel, Señor, que tenía el poder de pecado y muerte. Sí, Señor, hoy tenemos que morir, pero tendremos que morir para regresar a casa, porque yo creo que todos los que te amamos y que caminamos haciendo tu voluntad, y que tú nos has perdonado los pecados de ayer, de hoy y aún los de mañana, porque nosotros no practicamos el pecado, porque nosotros, Señor, los que nos decimos ser hijos de Dios, sí, Señor, somos pecadores, pero por las circunstancias, ahora, Señor, sé que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Gracias, Señor. Por eso, Padre, hoy yo te doy la bienvenida. Y quiero, Señor, que los que están allá, viendo este mensaje, escuchando esta palabra, también ellos puedan repetir junto conmigo esta oración que nos hace ser aptos para el cielo, que nos transformará en nuestra naturaleza, que nos hará ser hijos de Dios, que nos hará nacer de nuevo. Con mi boca yo confieso, Señor, porque con la boca debo hacerlo y con mi corazón debo creerlo. Con mi boca yo confieso y con mi corazón yo lo creo, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que tomó mi naturaleza y que quisiste estar en aquella cruz, ocupando mi lugar para reconciliarme con el Padre, para pagar la deuda que estaba en contra mía y que, Señor, tú la clavaste en esa cruz. Por eso, Señor, al darte la bienvenida y declararte que tú, Jesús, eres mi Salvador y mi Señor, sé que ya me has perdonado y que ahora voy camino a casa cuando tú lo dispongas. Mientras tanto, al arrepentirme de mi pecado, te pido perdón. Pero, Señor, creo que a todos nos has dado una misión. Y ahora, Señor, yo te pido que me permitas, con sabiduría, que tú me das esa gracia, cumplir la encomienda que me has dado, predicar esta palabra, Señor. Que esta palabra transforme a todos los que la escuchen y que podamos entender que ahora te pertenecemos, porque tú compraste a un alto precio nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.